escoltas del ONP estarían bajo el control de una persona prófuga de la justicia por corrupción y al parecer relacionada con paramilitares. El tercer canal quiso investigar este hecho y descubrió que, al parecer, la institución que protege a las personas amenazadas estaría involucrada en hechos de corrupción, complotes judiciales y además relaciones, al parecer, con grupos paramilitares. Y todo esto se dio a conocer gracias a la denuncia que realizó Julián Marulanda en el 2014 cuando era secretario general de la ONP. Denuncias que lo llevaron al exilio gracias a persecuciones mediáticas y amenazas por parte de empresarios de la misma UNP. Los operadores privados que corrían el programa de protección de la UNP presentaron ante la UNP una reclamación administrativa supuestamente por desequilibrio contractual. Ellos lo que alegaban era que los vehículos que estaban ellos, a través de los cuales ellos prestaban los esquemas de protección, los servicios de protección, eran más costosos de los vehículos o que lo que ellos habían, pues digamos, cobrado en su propuesta económica. Manifesté que no estaba de acuerdo, manifesté que me opondría a que siquiera se considerara pues la posibilidad de declarar un desequilibrio contractual, porque me parecía que era injusto, que no era legal, me parecía que entre otras cosas era una corrupción. Lo que empiezo yo a notar es que se había generado como un cartel de vehículos al interior de la UNP, en donde por un lado estaban unos funcionarios de nivel medio en la UNP, y por el otro lado estaba una de las empresas operadoras, específicamente la empresa Guardianes o Protección 33. Entonces el supervisor del contrato de vehículos rentados, de alquiler de vehículos, certificaba sin pedirle, en realidad, sin hacer una solicitud previa al rentador de vehículos, certificaba que no existían vehículos disponibles, y eso abría la puerta para que se le solicitara entonces el vehículo a la empresa Guardianes. Y esto empezó a hacerse recurrente. Cuando yo observo esto, yo ordeno una investigación interna, pues para recabar las pruebas de todo lo que estaba sucediendo. Yo le pido al señor Luis Eduardo Molino que inicie ese proceso de investigación, que recopile todas las facturas, que miremos todas las solicitudes de servicio, que empecemos a trazar, digamos, una línea de desde cuándo comenzó esta práctica corrupta. A mí el señor Andrés Villamizar me dice: vea, usted lo que tiene que hacer es hablar con el señor Jorge Moreno y hablarse con los rentadores, a ver qué es lo que está pasando con ellos. Y me acuerdo que el señor Andrés Villamizar utilizó una palabra en ese momento cuando me dio esa orden, me dijo: sincérelos. Me reuní con el señor Jorge Moreno, me reuní en la oficina mía a puerta abierta y le comenté qué era lo que estaba pasando. Lo que yo observaba hasta ese momento era que el señor Carlos Bermúdez Cuchimaque era la persona como el gran cerebro de esta operación corrupta de vehículos, y entonces pues yo le digo a Jorge Moreno, pensando que él era inocente de todo esto, que él cuidaba a su empresa y que uno se iba a meter en estos líos por cuenta de un acto de corrupción. Yo le digo al señor Jorge Moreno que debía separar inmediatamente del cargo al señor Carlos Bermúdez Cuchimaque. Yo estoy en Valledupar cuando a mí me avisan que habían capturado en una supuesta flagrancia al señor Luis Eduardo Molino, que supuestamente él estaba recibiendo 10 millones de pesos precisamente de manos del señor Carlos Bermúdez Cuchimaque. Yo inmediatamente me pongo pues a la orden del señor Andrés Villamizar. El señor Andrés Villamizar no me contesta el teléfono. De hecho, hasta ese día fue la última vez que
bueno, el día anterior fue la última vez que yo hablé con él en toda mi vida yo dispongo inmediatamente para regresar a Bogotá, pues a ponerme al frente de la situación que estaba pasando con la captura del señor Luis Eduardo Molino y ver qué era lo que estaba sucediendo. El vuelo que a mí me pudieron conseguir de regreso me dejó en Bogotá hacia las 5 de la tarde. Yo me dispongo a ir a la oficina, pero mi secretaria me llama y me dice que un grupo de hombres de protección, de escoltas, fuertemente armado, al mando del señor Alonso Miranda, se habían tomado las instalaciones de la Secretaría General, habían ordenado que todo el mundo se quedara en sus sillas, en sus asientos, que nadie tomara, nadie saliera, nadie entrara, nadie podía moverse, básicamente. Todas estas personas pues vigilándolas con armas, como una cosa como de película, y el señor Alonso Miranda pues ejerciendo atribuciones que no le correspondían y que excedían desde todo punto de vista cualquier tipo de función policial que pudiera él tener. Eh, él se encerró en mi oficina. Ellos pues bueno, cerraron la ONP, la Secretaría General de la ONP, y pues yo ya tomo la decisión de no ir para la oficina, pues porque me doy cuenta que podía yo correr peligro. Soy contactado al teléfono celular por un abogado de, creo, si no estoy mal, de apellido Flores, o por lo menos eso fue lo que me dijo. Este abogado me dice que él era el abogado que se había entrevistado con el señor Luis Eduardo Molino. Yo le digo que sí, que me interesa escucharlo, para saber qué es lo que estaba sucediendo, si él tenía información sobre la situación real de lo que estaba pasando con el señor Luis Eduardo Molino, que yo pues quería encontrarme con él, pues como para empezar a tener alguna información más cercana de la situación del señor Luis Eduardo Molino. Yo me reúno con él y este señor lo que me dice básicamente ahí es que él se entrevistaba conmigo de parte de la pues del operador privado, y que bueno, que ellos me podían a mí hundir, que yo tenía que básicamente pretendían seguramente que yo accediera a todos sus chantajes, no sé qué pretendían ellos. Básicamente me dice que bueno, que ellos iban en mi contra y que como diciendo, ojo con lo que va a hablar de aquí en adelante, cuidado con lo que usted va a hablar. Básicamente es un poco como el resumen de lo que esta persona me dice. Los ataques ya iban arreciando. Primero se toman la sede de la Secretaría General con un grupo fuertemente armado. Recibo las amenazas el día domingo. Este abogado llega pues como con una historia bien rara, como un tipo, pues a mí me parece un tipo siniestro. Y pues ahí es que yo tomo la decisión de exiliarme. Yo digo, esto no va a terminar bien para mí si yo sigo en Colombia. El señor Andrés Villamizar, junto con el señor Rafael Merchán, que en ese momento era el secretario de Transparencia, hacen una rueda de prensa, arman pues toda la parte mediática, le filtran las grabaciones, unas grabaciones que en donde yo en realidad más que hablar tonterías, no estoy diciendo nada más. En ningún momento yo estoy hablando ni de que voy a pedir dinero, ni de que solicite dinero, ni que voy a entregar, ni que voy a hacer, ni que voy nada. Pero entregan unas grabaciones, filtran toda la información que la empresa, digamos, había hecho, la empresa Protección 33 había hecho para inculparme a mí. Esa Guardianes, y eso era un secreto a voces, que la empresa Guardianes y las personas que estaban digamos, como directivos de esta empresa, y pues presumiblemente el mismo señor Jorge Arturo Moreno Ojeda, que aun cuando él no aparece en ningún papel, él no aparece como dueño de nada, él es pues
el último de los empleados de Guardianes y de estas empresas del grupo de Guardianes. Aun cuando él no aparece en nada de esto, pues yo creo que es de público conocimiento que él es el dueño realmente de estas compañías. Presumiblemente él pues tiene nexos con grupos paramilitares en Casanare. Yo tengo conocimiento que el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda tiene unas plantaciones, unas tierras muy extensas en Casanare, tiene negocios allá, tiene bueno, una serie de cosas allá, y lo que siempre se mencionó es que él pues tenía esos nexos y que él contribuía a estas pues a las AUC en esta región de los llanos, ¿sí? De lo que es esta parte de Casanare y pues supuestamente la parte norte del departamento del Meta, que también presumiblemente es muy cercana a él, o bueno, dos personas que son presumiblemente muy cercanas a él o que siguen siendo muy cercanas a él. Uno es el señor Alexander Bárcenas. El señor Bárcenas es un hombre que fue mencionado hace tiempos en un informe de noticias como entrenador del grupo paramilitar de Jair Klein en Colombia, del Magdalena Medio. Este señor Alexander Bárcenas tenía un cargo importante en el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, una persona muy cuestionada. Y lo mismo pues se menciona también en algunos medios el nombre de una persona que ya hemos mencionado en esta entrevista, que es Carlos Bermúdez Cuchimaque, como una persona pues que tiene también ese tipo de nexos con estos grupos al margen de la ley y que bueno, que está ahí, digamos, en la empresa de Jorge Moreno. Puede decir es que es una persona que pues que al momento está prófuga de la justicia y está condenado por temas de corrupción. Y, y quien fue a gerenciar las empresas privadas de que se presumen son de él en el programa de protección porque hay un monopolio por las armas. Ninguna empresa va a comprar armas para hacer una licitación y no ganársela. No va a arriesgar un capital en ese sentido. Entonces, quienes tienen las armas para brindar, digamos que para contratar con la UNP son las empresas de ese entonces, que son de José Luis Aguilar, y que pues a través de figuras jurídicas, de figuras de cambios de razón social, pues uno presume que son de la misma persona, porque de hecho en las cámaras de comercio hay familiares de él, y entonces por lo mismo que ha sido condenado, entonces juegan con eso. Y el subdirector de protección con que nació la UNP, José Luis Aguilar, pues él era el subdirector de protección de la época, que era la persona como el mismo cargo de Ronald Rodríguez. Ese fue el primer subdirector de protección. Ese subdirector de protección tan pronto dejó el cargo a unos meses siguientes, o unos días siguientes, empezó a fungir como gerente de las empresas de Jorge Moreno Ojeda. Entonces uno pasa de supervisar las empresas a gerenciarlas, a asesorarlas, y eso era de conocimiento general. Ya después, cuando Fodida quedó, ahí sí ya formalizaron su empleo como gerente de las empresas. Pero todas las personas en el programa sabemos que esas empresas son, al parecer, de Jorge Moreno Ojeda, y él es el que continúa con el programa de protección, siendo condenado por corrupción. Entonces, vea que la operación del programa de protección, en un gran porcentaje de hombres de protección de las empresas que prestan el servicio de protección a la UNP, pues están en cabeza de la misma persona. Yo creo que cerca del 50% de la operación del programa la opera esas mismas empresas. Julián Marulanda nos comentó además que el plan que tenían para sacarlo, al parecer, fue orquestado por el director de la UNP, Andrés Villamizar, su secretario general, Alfonso Miranda, y además el zar de la seguridad en Colombia, Jorge Arturo Moreno Ojeda. Y obviamente hubo una alianza política de parte de Andrés Villamizar, Alfonso Miranda, con Jorge Arturo Moreno Ojeda, y eso es evidente.
Jorge Arturo Moreno Ojeda y Alonso Miranda se reunieron con la anuencia de Andrés Villamizar, se reunieron previamente para establecer cómo podían sacarme a mí de la UNP. Y esto me lo comentó a mí ya años después el que en su momento era el gerente de Cevicol, el señor Patiño. Ellos se reunieron previamente, tomaron la decisión de que iban a hacer una trampa. Esa trampa iba a involucrar a alguien que fuera cercano a mí y iban a utilizar todos los medios disponibles para sacarme a mí del camino y si podían matarme. Y es que además, este no sería el único hecho de corrupción que se descubrió en la UNP mientras Andrés Villamizar era el director de la institución. Y resulta que el señor Alonso Miranda contrató un sistema de información, el diseño de un sistema de información. Y después de 3 o 4 años de que se trabajara en ese supuesto sistema de información, de que se pagara el sistema de información, de que se adicionara el contrato en donde ya no eran 2.000 o 3.000 millones de pesos, sino que ya fue una cifra superior. Cuando se recibe, lo que se reciben son hojas de papel, o sea, nunca se recibió un sistema como tal, nunca se recibió un software, nunca se recibió un programa de información. Es decir, que se compró por el valor de un carro, se compró simplemente la foto de un carro. Después de mi salida se adjudicaron órdenes de contratos pues, de vehículos a dedo. Hay unas personas que se mencionan en las noticias de los rentadores que fueron adjudicados a dedo. Inclusive hay un contrato, si no estoy mal es el 837 del año 2014 o 937, alguno de esos dos números del 2014, que fue un contrato con el señor Jorge Moreno Ojeda, y en este contrato se le pagó a Jorge Moreno Ojeda más de 1.300 millones de pesos y no se recibió nada. O sea, ese contrato fue un contrato vacío, es un contrato que el señor Alonso Miranda desapareció y se pagó. El señor Alonso Miranda, el día que se está yendo de la ONP, después de que a él lo tuvieron que echar, literalmente echado, él se lleva una cantidad de información y de documentos y de carpetas, y nadie en la ONP en ese momento, bajo la dirección del doctor Diego Fernando Mora, nadie va a revisar qué es lo que este señor se está llevando, ni por qué se lo está llevando. Y la cuestión es que después de tantos años que se ha denunciado este tipo de corrupción, la UNP continúa sin tener un sistema de información, lo cual permite que hasta el día de hoy se permitan este tipo de hechos delictivos. Nosotros hicimos unas denuncias en esa época. La Unidad Nacional de Protección pagó, ¿sí? Hizo un proceso licitatorio, todo el proceso contractual, y contrató una firma para que implementara el sistema de información de la UNP, que se llamaría el CISPRO. Lo pagó en su totalidad, ¿sí? Lo pagó en su totalidad. Además, contrató una empresa que se llamaba Net Logistics para que supervisara a la empresa que iba a implementar el programa de protección. Y a esa empresa también se le pagaron con recursos públicos. Es decir, para el sistema de información le pagaron a la empresa que iba a implementar el sistema de información, pero también le pagaron a otra empresa para que la supervisara. Y esa empresa dio todos los vistos buenos para que le hicieran los pagos a la empresa que iba a implementar el sistema de información. Y a la fecha no tenemos sistema de información. Entonces, ¿cómo es posible que en el Estado se pague la totalidad de un contrato y no se implemente, no exista? Los tiempos de respuesta se han empeorado, porque a ellos son los que los llaman, al primer respondiente con que se entrevista, ¿sí? Un funcionario de la UNP con una persona amenazada. A estas personas somos las que llaman. Lean, me hicieron el estudio hace 10 meses y no me han dado ninguna respuesta, señor. ¿Qué pasa con mi estudio de riesgo? Y las personas, los funcionarios que están atendiendo es: yo ya rendí el informe, yo ya rendí su estudio, yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces sí hay unas dificultades administrativas y jurídicas dentro de la entidad que nosotros conocemos, están retardadas en la oportunidad de la respuesta a los beneficiarios. ¿Y esto qué puede generar? Pues corrupción también.
por negligencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del CERREN salen unas resoluciones. El CERREN es un cuerpo colegiado, ¿sí? Donde asisten varias entidades para tomar decisión sobre quién necesita protección o no, de acuerdo a un estudio que le presenta un analista de riesgo. Y esas resoluciones, después de que salen de esta instancia del CERREN, nosotros tenemos conocimiento que se demoran 6, 8 meses en notificarse, después de que ya está hecho la principal labor. Entonces, resulta que eso perjudica a la entidad. ¿De qué forma? Porque puede salir una resolución para desmontar una medida de protección, que una medida de protección mensualmente puede costar 25 millones de pesos. Y si usted se ha demorado 6 o 8 meses en desmontar esa medida de protección, pues esos son recursos públicos que ya hay un acto administrativo que dice que no tiene riesgo, que hay que desmontarla. Entonces, ¿cómo la entidad sigue pagando por negligencia o porque no puede de forma eficaz darle trámite a eso para que sea en tiempo real que se desmonten medidas? Y además, dentro de esta investigación preguntamos si desde la dirección de Villamizar se alteraban los análisis de riesgo para quitar o poner esquemas de seguridad. Y esto fue lo que nos contaron. Yo creo que sí, Villamizar, por supuesto que tenía intereses políticos muy grandes. Yo recuerdo que, pues casos puntuales, que en este momento me acuerdo, pues está el caso de un periodista que se llama Ricardo Puentes, de un medio de comunicación que se llamaba Periodismo Sin Fronteras. Este periodista era una persona que se había enfrentado contra un tema judicial, que era el tema del Palacio de Justicia, y él pues había empezado a hacer investigaciones sobre lo que sucedió y un poco el papel del coronel Alfonso Plazas. Yo recuerdo de todos fue el de Luis Carlos Cervantes. Luis Carlos Cervantes era un periodista muy amenazado, una persona que dentro del medio periodístico, dentro de lo que nosotros manejábamos de información, era una persona muy amenazada. De hecho, habían personas que lo llamaban como el periodista más amenazado de Colombia, una persona que se había opuesto a las mafias políticas y a las mafias delincuenciales de la zona de Antioquia donde él vivía, en Tarazá y toda esa parte. Una parte además pues bien caliente desde el punto de vista de orden social. Y Villamizar le hacen un estudio de riesgo a todas luces mal hecho, mal enfocado. Este hombre solicita que le mantengan el esquema de protección hasta que revisen de nuevo el estudio de protección. Él solicita que haya una revisión del estudio de protección. Él pide que se le mantengan el esquema de protección y Villamizar dice que no. Y de hecho Villamizar, yo estaba ahí presente, y Villamizar de una manera muy despectiva dice: ¿quién va a querer matar a ese negro hijo de puta si lo único que hace es poner música salsa en una emisora de pueblo? Que estaba Luis Carlos Cervantes solicitando que se le mantuviera el esquema de protección y todo esto cuando lo mataron. Y bueno, pues todo esto bajo bajo la negligencia de Andrés Villamizar. Nosotros, desde una posición que puede ser subjetiva pero que es muy lógica, sí creemos que la forma de vinculación afecta o facilita que pueda haber corrupción. Porque si un analista de riesgo es vinculado a través de contratos de prestación de servicio, de OPS, y su superior o el supervisor o su jefe, la persona que está encargada de decirle si se le da continuidad, si le siguen dando trabajo, ¿sí? Si lo contratan por 10 meses más, le dice: vea señor, este estudio de riesgo es muy importante para nosotros, le hacemos la recomendación de que ese estudio de riesgo salga positivo o lo contrario, salga negativo. Eso puede presentarse. Y claro, las personas que necesitan empleo en Colombia, sí, que necesitan llevar el sustento a sus familias, pues tienen que hacer caso, deben hacer caso para preservar su empleo. Sí, entonces eso sí puede facilitar la corrupción desde las instancias directivas, esa forma de vinculación, porque no hay estabilidad.
el trabajador está chantajeado a que si no hace caso, no le renuevan contrato. Por eso entonces nosotros como sindicato le reclamamos a la administración es que formalice el empleo, que dé estabilidad laboral, que dé vinculación, que genere esas garantías de permanencia en la entidad, para que el personal también se vuelva idóneo en esto. Porque ahí hay otra situación que la opinión pública debe conocer, porque esto nunca se le da, digamos que nunca se conversa. Estas declaraciones sí no lo dan los directores de la ONP. Una persona que es vinculada por orden de prestación de servicio, nunca ha hecho un estudio de riesgo. Entonces sucede que llegan y por 6 meses, un contrato, y a los 6 meses entonces le terminan el contrato por X o Y circunstancias. A los 6 meses la curva de aprendizaje que está establecida en la UNP para que un analista se vuelva idóneo, se vuelva verdaderamente un buen analista con buena experiencia, con buen conocimiento, está en 1 año. Entonces lo sacan a los 6 meses y contratan a otra persona por OPS a iniciar otra vez el ciclo. Entonces es irresponsable desde el Estado colombiano, desde la entidad, que estén trayendo personal constantemente y renovándolo a través de EPS a hacer estudios de riesgo cuando ni siquiera saben. Es decir, a una persona no se le puede dar una charla, 2 o 3 charlas y decirle vaya haga estudios de riesgo. Soy irresponsable. Llega a trabajar gente que uno dice, bueno, pues lo que le estoy contando. Nunca han tenido que ver o no tienen el mínimo de experiencia en esos aspectos. Ahora, eso cuando son profesionales, pero también contratan personas que ni siquiera son profesionales, que nunca han trabajado en una entidad, que nunca han trabajado, que de pronto su experiencia anterior fue que era mensajero, sin demeritar un empleo, porque pues obviamente pues cada quien es profesional en su campo, sí, pero si estamos hablando de análisis de riesgo no podemos traer al ingeniero o al arquitecto, ellos saben de sus profesiones. Lamentablemente, esto solo es la punta del iceberg y el tercer canal seguirá investigando, porque recuerden, somos la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.